Muchísimas cosas nos pasaron haciendo este trabajo. Y digo nos porque si bien el que escribió el libro fui yo, y eso es cierto, los protagonistas son ellos, y eso también es cierto, y muchísima gente terminó ayudando. Con tanta gente que yo viajé al Chaco y tanta gente que escuchó, que le dejé la cabeza así de lo que vivía en cada uno de los viajes, retroalimentamos cuestiones que tienen que ver con miradas, con sensaciones, con emociones, que están de alguna forma traducidas y volcadas en el libro, por supuesto. Muchísimos de ellos, amigos humanistas de cualquier parte del mundo, digo, nosotros llevamos al Chaco a un africano para ver, digamos, que pudiera compartir y cotejar, ¿no? Y él se quedó con una sensación muy particular, y los Tobas hoy tienen un amigo africano por el cual preguntan cada vez que yo voy, ¿no? Y me dicen cuándo va a venir Miguel, ¿no? Hicimos cosas realmente muy alocadas, como uno hace con la gente que quiere, comparte absolutamente todo, y eso es lo que hicimos con ellos, y eso es lo que hacemos con ellos. Hacemos mucho laburo solidario, humanitarista también, y nos preguntaban por qué, y sí, es elemental, porque hace falta lo elemental. Falta a veces la leche para los pibes. Entonces sostenemos 2 merenderos, y desde que nosotros hacemos esto hace 5 años, por supuesto lo hacemos a pulmón y a veces trastabillamos y no contamos con apoyos de empresas que nos lleven las cosas 1000 kilómetros para arriba, pero cada vez que hacemos esto lo que sentimos es que hay un montón de pibes que tienen una posibilidad que no tuvieron las mujeres que están cocinando esa leche. Y la primera vez que llevamos la leche, yo le dije a una de las mujeres, como es leche en polvo, obviamente, estamos llevando más de 1000 litros, así que comprenderán que por una cuestión de bultos hay que llevar leche en polvo que se pueda diluir. Se me ocurrió decirle a una de las mujeres, la primera vez, mirá que como no están acostumbrados los intestinos de los niños, vayamos más despacio, no lo hagamos con las proporciones que dicen las cajas. ¿Por qué no probás la leche? Me dijo, yo la pruebo. Lo que no puedo decirte es qué sabor tiene, porque no tomé nunca leche. 42 años. Norte argentino, digo. Son anécdotas, es cierto, colorean en algunos casos, pero para otros no colorean nada, para otros indignan, para otros molestan. Estamos en el país que se jacta de tener las vacas más significativas del planeta, ¿no? Más ricas en carne, pero no es la carne el alimento de los Tobas. Ellos comen en base a harina, en base a arroz, el 80% del tiempo, ¿no? Porque es lo que llega. ¿Y cómo llega? Ese es otro punto que tratamos en el libro, ¿no? Los famosos bolsines. Nosotros decimos que quizá más dañino que la enfermedad del pulmón, como ellos le llaman, la tuberculosis, ¿no? O que el mal de Chagas, que son las enfermedades más salientes que tienen y más dramáticas, o que algunos reumas. Más grave que eso, y aunque no esté contemplada por la Organización Mundial de la Salud como una enfermedad, son los bolsines que se le entregan. Porque los Tobas que vivían de la caza y de la pesca y que eran sanos, y eso lo corroboramos en cada uno de los reportajes, preguntándole a todos los entrevistados, que eran sanos, que tenían una salubridad potencial, sobre todo aquellos que vivían en la zona rural, empezaron a vivir en las periferias de las ciudades porque no había recursos. Y entonces empezaron a trabajar con los blancos, o para los blancos deberíamos decir. Empezaron a comer la comida propia de la interculturalidad. Entonces empezaron a preparar más cosas con harinas, empezaron a comer jamones, cosas, mortadelas, cosas que se compran en el almacén. Todas estas cosas le fueron generando algunas dificultades, por supuesto. Pero lo más dramático es lo que han ido haciendo con esa periferia. Viven en los barrios más humildes, en la periferia de las ciudades, como quien está de más. Y además, como sus trabajos habitualmente no superan los 300, 400 pesos, están sujetos a planes de gobiernos provinciales o municipales, entonces se completa eso con 2 bolsines al mes. Los 2 bolsines contemplan una botella de aceite, 2 paquetes de harina, 2 de azúcar, 2 de yerba, 2 de fideo, 2 de arroz. Esa es la alimentación a la que se somete a la gente que quedó en la periferia de las ciudades. ¿Y por qué decimos que
que eso es grave, porque alguien nos ha preguntado también, sobre todo en la Universidad de Buenos Aires, increíblemente, alguien nos decía, bueno, pero ellos la aceptan. Y la pregunta es, ¿y vos no la aceptarías si estás pasando hambre o necesidad? No es que ellos aceptan una dádiva. Ellos siguen reclamando lo que sienten que les pertenece. Lo que pasa que el voto se canjea por los bolsines, que los documentos se retienen por los votos, y que aquellos que ingresan por los votos se olvidan de los votantes. Es un círculo vicioso, lamentable, que casi todos alguna vez escuchamos, pero que nosotros no comprendemos porque no lo padecemos del mismo modo. Seguramente de alguna forma lo padecemos, pero no del mismo modo. No con la necesidad elemental y básica de la falta de alimentación para los hijos, ¿no? Otros aspectos que también destacamos en el libro es que nos interesaba rescatar cuestiones propias de su cultura, su cosmovisión, su contacto con la tierra, su modo de entender el mundo natural, es decir, las virtudes, que pocas veces, sobre todo los medios de prensa, levantan. Los medios de prensa van, cuando empiezan a aparecer las muertes por desnutrición, sacan 4 fotos, hacen una portada de periódico y ya no vuelven hasta las próximas, ¿no? Pero este pueblo tiene un montón de virtudes, tiene un montón de cosas muy, muy significativas, y tiene lo más importante para mí, tiene una dinámica propia de un pueblo que vive a pesar de todo lo que le pasa. ¿En dónde se ve esa dinámica? En los pibes. Los pibes aprenden el castellano cada vez con mayor velocidad. Algunos, en las partes de las ciudades más importantes, empiezan a perder un poco la lengua, pero en otros lugares no. Empiezan a aprender cómo manejarse con esa interculturalidad. Hoy le contaba a algunos colegas de aquí de Mar del Plata que está apareciendo con mucha fuerza el hip hop toba, por ejemplo. Si uno se remite al hip hop y sus orígenes, va a encontrar muchas similitudes con algunos orígenes marginales que nuclean a los pueblos originarios, y entonces ahí va a encontrar una lógica de relación muchísimo más cercana que con la samba y la chacarera, ¿no? También está apareciendo con mucha fuerza el rap, y hay que ver las cosas que dicen los pibes de 14 años con sus rap en toba, cuando uno le pide las traducciones. Y ellos se ríen, porque yo estoy seguro que nos dicen la mitad de lo que dicen, porque saben que una parte de lo que dicen tiene un componente absolutamente fuerte, no sé si agresivo, pero fuerte, para con una cultura que todo el tiempo les pone las patitas encima, ¿no? De eso trata un poco Los pies en el barro, Diálogos en el Pueblo Com. Son experiencias de vida vinculadas, conectadas. La idea de apoyarnos en las fotografías tiene que ver con que nos ambientemos, con que comprendamos un poco qué significa este trabajo, ¿no? Ahí hay más de 500 fotografías, en mi casa dejé 1500 más, era imposible traer todo. Cada viaje son otras 5 o 6 carpetas de fotografías, 2 o 3 videos. Cada uno que va por primera vez siente la necesidad de registrar aquello que siente como esencial y que alguna vez le contamos, pero que nunca lo captó como estando en el lugar y mirando a los ojos a las personas, ¿no? Una cosa fuerte que yo cuento en todas las presentaciones y que me afecta en lo personal es que en cada viaje que hacemos encontramos algún hermano menos. Cualquiera podría decir, bueno, en todas las poblaciones se muere gente. Sí, pero no de cosas tan elementales. No siempre se muere la gente por edad. Hemos perdido algunos hermanos tobas de mayor edad, pero la verdad es que la mayoría de las veces se nos mueren pibes, y muchas veces chicos menores de 3 meses. Eso nos resultó siempre muy fuerte y no lo podemos convertir. Cada vez que vamos, luchamos contra esa imagen y tratamos de sobreponernos, porque es muy difícil, ¿no? Digo, empezás a tener vínculos con tu gente, pasas a dormir en su casa, y un día llegás y el bebé que tenían, que era parte de la felicidad que tenían, nada, se les murió de desnutrición o de tuberculosis o de una fuerte gripe. Ahora hay un hospital muy grande que se acaba de inaugurar en Castelli, muy grande. Dicen que va a atender un radio de 180.000 personas, es decir, que todo el impenetrable chaqueño, prácticamente en términos numéricos,
tendría derecho a atenderse en ese espacio. Lo acaba de inaugurar la Presidenta de la Nación con el Intendente, con el Gobernador Capitanich. Nosotros vimos toda la construcción de ese hospital y en el último viaje se estaba terminando ya el edificio es monstruoso, realmente muy grande. Aparentemente está muy equipado, digo aparentemente, yo a estas alturas necesito ver que las cosas funcionan para ver que de verdad lo que está uno viendo es un hospital y no una cáscara. Sin embargo, nos abarca casi todo el tiempo el escepticismo, porque el hospital que ya tiene Castelli, si bien tiene recursos limitados,